A lo mejor os habéis perdido ya. Pero leyendo el texto, ¿dónde creéis que David empezó a adorar? ¿Dónde creéis? ¿No hay nadie? ¿Hay alguien? ¿Habéis leído? Salmos 28, 6 y 7. ¿Dónde creéis que David empezó a adorar? No pasa nada por equivocarse, ¿eh? En el versículo 6 he ido por ahí. Venga, os ayudo. Da vergüenza, ¿eh? David empezó a adorar en el momento en el que dijo, bendito sea el Señor. Antes de ni tan siquiera decir que había estado rogando al Señor, antes de que sus ruegos fueran escuchados, antes de que su corazón se gozase, antes de cantar con su voz. En el momento en el que su corazón dijo, bendito sea el nombre del Señor, ahí empezó a adorar. Porque hay algo que quizás los que hemos pasado mucho tiempo en la iglesia, se nos ha terminado como mezclando en la mente que la adoración es lo que sucede cuando cantamos al Señor. Y por mezcla de palabras, porque es verdad que cantar al Señor con un corazón agradecido es adoración, no solo eso es adoración. Y se nos ha perdido una parte de que la adoración es la respuesta, ya me salto muchas partes del mensaje de hoy, pero la adoración es una respuesta de un corazón que entiende quién es Dios. La adoración es una respuesta de una persona que se encuentra con la figura de Dios y dice, es que es increíble cómo un ser tan perfecto pudo fijarse en alguien tan imperfecto como yo. Y de la misma forma que la adoración es un corazón que ha entendido eso. Es imposible adorar al Señor sin entenderlo. Nosotros podemos cantar, podemos hacer una serie de las cosas que vamos a decir que son actos de adoración. Pero si mi corazón no ha entendido quién es Dios, es imposible que yo le adore. Cantaré, haré actos de servicio, tendré un corazón... Incluso puede ser que obedezca. Pero si yo no he entendido quién es Dios, no estoy adorando. Estoy haciendo unos ritos, unas costumbres. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, la adoración de David empezó en el momento en el que su corazón entendió quién era el Señor. Y de su corazón salió, bendito sea el nombre del Señor. Esta semana hablábamos con los jóvenes que Dios nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Dios pensó que 2000 años después, 2025 años después de que Jesús naciera y que el tiempo de la historia de toda la humanidad empezara a contarse antes y después de Cristo, así de importante fue la figura de Jesús. Dios pensó, 2000 años después van a nacer unas personas que son muy importantes para mí. Y pensó en cada uno de nosotros. Y decíamos que para nosotros es muy fácil entender que Dios pensó en nosotros desde el vientre de nuestra madre, porque humanamente lo sentimos igual. Nosotros nos alegramos cuando Mariajo estaba embarazada y estaba a punto de tener los bebés y estábamos felices por esos bebés que iban a venir y orábamos por ellos desde antes de que nacieran. Y eso es algo que para nosotros es entendible. Pero pensad que antes de que ella naciera y que los óvulos de donde iban a salir esos dos bebés fueran creados, Dios ya había pensado en estos dos bebés que hemos presentado hoy. Y eso nos pone en la perspectiva de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Y por eso entender quién es Dios es un requisito indispensable para poder adorar. Y por eso la Biblia dice que habrá un tiempo en el que los verdaderos adoradores, y ya me estoy saltando muchas cosas, adorarán en espíritu y en verdad. Porque Dios tales adoradores busca, que le adoren. Parece un trabalenguas, pero es una realidad. Dios creó todo sabiendo que Adán y Eva iban a pecar, sabiendo que iban a tener que ser expulsados del Edén. Para que hoy tú y yo podamos estar aquí y para que hoy tú y yo podamos tomar la decisión de, entendiendo quién es Dios, adorarle. Y Dios creó todo esto y permitió todas estas cosas para que nosotros pudiéramos tener la decisión voluntaria de adorar o no, de seguirle o no, de tener una relación con Él o no. Pero yo os digo una cosa,
Si entendemos quién es Dios y empezamos a caminar siguiendo sus pasos y empezamos a tener una relación con Él, la respuesta es adorar. Adorar no es algo que nosotros vamos a buscar, sino que lo que vamos a buscar es a Dios. Y la respuesta de nuestro corazón al encuentro con Dios es adoración. Un encuentro genuino, ¿eh? No hablo de un encuentro de un día entré en la iglesia y me hablaron de Dios y me parece que está bien, sino un encuentro personal con Dios. La respuesta es adorar. Todas nuestras células fueron diseñadas para adorarle, pero están retenidas hasta que tú decides liberarlo. ¿Se entiende? ¿Sí? Es decir, todos y cada uno de nosotros fuimos diseñados para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Pero se quedó pendiente de que nosotros tomáramos la decisión. Dios nos dio la libertad de hacerlo o no. Así que, para hacerlo sencillo y rápido y un poco más ágil, vamos a ver qué no es adoración, porque podríamos empezar a hablar de 1000 formas de adorar, diremos algunos ejemplos, pero vamos a decir algunas cosas que no son adoración. Y tengo un listado, mira, sí, estoy en el medio como el jueves. Bueno, da igual, lo voy a decir en voz alta, ¿vale? Porque tampoco me voy a apartar, me voy a apartar un poco. ¿Qué no es adoración? Por ejemplo, la adoración superficial. ¿Qué quiere decir superficial? Que no profundiza. Superficial es superficial. No, superficial es que no profundiza, que no ha entendido, que no hay nada más que solo el acto. Y en Isaías 29:13 vemos el pasaje que dice: dice pues el Señor, porque este pueblo se acercó a mí con su boca y con sus labios me honra. Voy a repetir para que se quede claro, ¿eh? Isaías 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. En este pasaje vemos cómo Israel tenía una hipocresía en su adoración. El Señor dice, realmente se acercan con sus labios y con sus canciones y se acercan a mí, pero su corazón está lejos de mí. La adoración tiene todo que ver con el corazón y poco con lo que hacemos. Tiene que ver también, pero esencialmente tiene que ver con nuestro corazón. Dice, y me encanta porque dice, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Y este momento nos recuerda lo que os he dicho antes. Israel se había olvidado de quién es Dios. Se le olvidó quién es Dios. Cumplían las costumbres, pero si ellos hubieran tenido un conocimiento profundo de quién es Dios, y más, el Dios del Antiguo Testamento, porque no teníamos el filtro de Jesús para acercarnos a Él. ¿Os acordáis? El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y si había pecado en él, la santidad de Dios le fulminaba al instante. Cuando estaban trasladando el arca del pacto y se trastabillaba y tocaron el arca del pacto, fueron fulminados al instante. Ese es el poder de Dios. Y no es que digas, no, es que viene aquí a castigarme porque... No, es que es santo. Es santo. Pero se nos olvida esta realidad y a este pueblo se les había olvidado. Y le adoraban como quien dice, oh, bendito sea el Señor, qué bien, que nos sacó de Israel, nos sacó de Egipto. Y bueno, pues sí, aquí estamos y volvemos tengo mis altares en mi casa y bueno, por si acaso... Le oro también a la Verge de la Moreneta, a ver qué pasa, ¿no? Por si acaso me voy a adivinos, a ver qué pasará, cuando la Biblia dice que no. Por si acaso, no. Les faltaba el corazón entregado por completo. Otra cosa que no es adoración, una adoración egoísta. Y tenemos el ejemplo de Caín y Abel, ¿os acordáis? Esta es como quizás la primera acción de respuesta al Señor y de agradecimiento y de ofrecer una ofrenda de corazón. Y vemos en Génesis 4, versículos del 3 al 7, y resumo en la paráfrasis. Y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Y la gran diferencia es que Abel ofreció lo mejor desde su corazón,
Dijo, las primicias, el mejor de los corderos. ¿Qué le voy a dar si Dios me lo ha dado todo? ¿Qué le voy a dar? Pues este es para mi Señor. Ese es entender que Dios no necesitaba nada de Abel, no necesitaba nada. Dios fue antes de que Abel naciera y Dios continuó siendo después de que Abel muriera. Fue, es y será. No necesitaba nada de Abel. Pero Abel decidió, desde su microscópica posición en comparación con Dios, ofrecer lo mejor. Y lo que Abel ofreció mejor no fue el acto físico, sino su corazón. Un corazón de decir, Señor, gracias. Y por eso es una ofrenda de acción de gracias. Pero entonces, ¿qué no es? Caín. Caín dio lo que tenía sin una verdadera devoción, sin entender quién tenía delante. Bueno, te doy las sobras, como quien invita a un amigo a su casa y dice, bueno, mira, da igual, ten, aquí tienes. Me sobró esto ayer. Tienes un poquito. Cuando realmente, si entendemos que venía Dios, salgo a comprar o a hacer lo que haga falta. Tenía, lo entrego. Que se entienda en su contexto, ¿eh? Ahora no nos volvamos locos aquí a ofrecer las casas ni nada. Nada que ver. Tercer ejemplo de una adoración incorrecta. Y este es importante entenderlo, porque estamos hablando de que es una adoración que surge del corazón y que va hacia el corazón de Dios. Y una adoración incorrecta, nos encontramos a Nadab y Abiú en Levítico 10, versículos 1 y 2. Nadab y Abiú, siempre me lío con este, Nadab y Abiú. Y el fuego extraño que ellos ofrecieron, ellos eran los hijos de Aarón, hermano de Moisés, y fueron designados, Aarón y sus 4 hijos, fueron designados como responsables de ofrecer todas las ofrendas y adoraciones del pueblo para restituir su pecado, etc. Es decir, eran los sumos sacerdotes. Estaba Aarón y sus 4 hijos. Y ellos tenían una designación específica que no fue heredada de padres a hijos, sino que un par de horas antes Dios le había dicho a Moisés, Moisés, Aarón y sus hijos van a servirme de esta forma y tendrán que hacer esto, esto, esto y esto. Y Levítico es muy así, te cuenta cómo Dios se lo explica, cómo Moisés lo entiende, cómo Moisés se lo explica a Aarón y cómo Aarón lo vuelve a decir. Es decir, tienes 4 veces que te lo ha explicado, ¿vale? Y a pesar de eso, estos dos de los 4 hijos lo hicieron de otra forma. Dijeron, tengo otra forma de hacerlo. ¿Y qué sucedió en este pasaje? Tomaron los hijos de Aarón, cada uno su incensario, lo pusieron en ellos en el fuego, sobre el cual pusieron el incienso, y ofrecieron delante del Señor fuego extraño, que él nunca había mandado. Y salió fuego de delante del Señor, y los quemó muriendo delante del Señor. O sea, eran el inicio de una familia sacerdotal que iba a servir y que iban a permanecer santificados por y para el pueblo, para que el pueblo pudiera tener perdón de los pecados, con sus ofrendas de expiación de pecados o con sus ofrendas de gratitud, y ellos lo presentaban delante del Señor, porque de nuevo, quien se presentaba delante del Señor estando en pecado, pues ya veis, fuego para él. ¿Sí? Entonces, hay veces que intentamos adorar a Dios a nuestra manera, sin entender quién Él es y sin buscar su dirección. Tenemos suerte de que ahora tenemos a Jesús entre medio de nosotros y Dios, y quizás nos ha hecho que se nos olvide un poco de que el mismo Dios, quien la gente se ponía delante de Él y tenía el poder por su simple presencia y por su simple santidad de calcinarlos al instante, es el mismo Dios a quien adoramos. Exacto. Entonces, intentar y perseverar en acercarse a Dios en desobediencia o según nuestras propias reglas es una forma incorrecta de intentar adorar. Por eso la adoración surge de un corazón. 2 puntos más y terminamos los ejemplos de lo que no es adoración. Una adoración falsa. Y tenemos el ejemplo en Éxodo 32, del 1 al 6. Tenemos el pasaje en el que Aarón
guiado por el pueblo que le piden que haga un becerro de oro, ya que Moisés llevaba 40 días hablando con el Señor y seguro que no vuelve. Entonces todo el pueblo apartó zarcillos de oro que tenía en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él tomó de sus manos y les dio la forma de buril e hizo un becerro de fundición. Y entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Falso, mentira. En ese caso de una adoración falsa, hicieron una adoración distorsionada. La idolatría, y eso lo vemos súper obvio. Ahora mismo estamos viendo un becerro y vemos como si fuera súper obvio que están adorando algo equivocado. Pero la idolatría en nuestro corazón distorsiona nuestra percepción de Dios. La idolatría son todas aquellas cosas que hacen... No os preocupéis, está bien, no os preocupéis, no pasa res. Tiene un día complicado. Pero el reino de los cielos sigue siendo de los niños. Por eso a veces cuando... Yo os prometo delante del Señor que no hay nadie que sufra más con estas cosas que yo. O sea, yo sufro cuando pasan estas cosas y digo... Pero el Señor me recuerda cada vez, pero de ellos es el reino de los cielos. Y a veces ni tan siquiera lo saben. Pero luego genuinamente de corazón se paran y dicen: es que es verdad, me equivoqué, me equivoqué. Bueno, volvemos. La adoración falsa. La idolatría distorsiona, hace que nuestra forma de entender quién es Dios cambie. ¿Vosotros creéis de todo corazón que el pueblo de Israel que acababa de salir de Egipto podía pensar que un becerro hecho de oro eran los dioses que los sacaron de Egipto? O sea, honestamente, seamos honestos. ¿Tú te crees que a mí hace 2 meses me sacan de Egipto después de generaciones esclavizado? Me sacan con fuego, con milagros, se mueren todos los primogénitos, menos los nuestros, vienen las moscas, o sea, una plaga detrás de otro, salimos, nos persiguen los carros del faraón y mientras estamos cruzando, cruzamos el mar en seco y cuando estamos cruzando lo cierra Dios detrás nuestro y se carga todo el ejército. ¿Tú te crees de todo corazón que alguien se podía creer que un becerro hecho de oro, que lo acababan de hacer en ese momento, era el Dios de Israel? Es imposible. O sea, yo cuando leo este texto y llego al punto del becerro de oro, siempre me tengo que parar 2 veces a leer. Un segundo. 40 días. ¿Solo le hicieron falta 40 días para que se te olvide todo lo que Dios ha hecho por ti? ¿40 días? Pero eso es lo que sucede con la idolatría. La idolatría son todas esas cosas que empiezan a distorsionar quién creemos que es Dios. Y la idolatría de este pasaje, y no me voy a ir porque si no nos vamos a otro sitio, pero empieza en el momento en el que empiezan a temer de Dios. Cuando ven como un relámpago y tormenta intenso en el monte y dicen: qué miedo, Moisés, ves tú, este Dios da miedo. Ahí empieza a distorsionarse la imagen que ellos tienen de Dios. Que Dios es eso, Dios es fuego. O sea, si leemos en el Apocalipsis cómo Jesús vuelve, es bueno estar en su lado, porque el otro lado da bastante miedo. Eso, cantamos como... Ahora, honestos, cantamos, no, con ojos de fuego y tal, y dices, sí, pero no sé, yo no me quiero despertar a medianoche y me giro y veo a Sara con ojos de fuego, ¿sabes? No. Pero forma parte de lo que nosotros hemos creído y se nos olvida que Dios no ha dejado de ser lo que es. Dios te ama, indudablemente, indudablemente. Toda la historia de la humanidad ha sido permitida para que tú te puedas encontrar con Dios y tú puedas decidir responder a ese encuentro de Dios en adoración. Así que la idolatría distorsiona nuestra percepción de Dios y entonces, como ya no entendemos quién Él es, nos acercamos a Él de una forma incorrecta. ¿Sí? Y último ejemplo de lo que no es adoración, y podríamos encontrar más, porque siempre hay, siempre hay. Pero es una adoración sin entendimiento. Y en Juan 4:22 es el encuentro en el que Jesús se encuentra con la samaritana, con la mujer samaritana en el pozo, ¿os acordáis? Y Jesús se encuentra con la mujer samaritana y le dice: mujer, dame de beber. Y la mujer le contesta:
pero tú siendo varón judío me pides a mí, que soy mujer samaritana, que te dé de beber. ¿Te has olvidado de quiénes somos? Y Jesús le dice, no, lo que pasa es que tú no sabes quién soy yo. Dice, porque si tú supieras quién yo soy, me pedirías agua de vida para que nunca jamás vuelvas a tener sed. Y entonces la mujer le dice, dame de beber de esa agua. Evidentemente en este pasaje he omitido la parte en la que Jesús le... Están hablando justo de este pasaje, en el que Jesús le dice, ¿y qué esperáis aquí? No, esperamos a que llegue el Mesías, porque dicen que habrá un día. Que claro, vosotros decís que le conocéis, pero claro, adoráis en tal lugar, pero nosotros no podemos ir. Sabéis que los samaritanos y los judíos no se llevaban, y de hecho por eso Jesús cuando habla con los discípulos les dice, id a tal sitio, pero no vayáis en caminos de samaritanos, no vayáis aún no estáis preparados para ello. Y dice, pero es que claro, vosotros tenéis vuestro monte en el que orar y nosotros no podemos ir, porque no nos recibís bien. Y entonces Jesús le contesta, en Juan 4:22, dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Dice, nosotros adoramos lo que sabemos, y en este caso dice, porque la salvación viene de los judíos, pero un poco más adelante dice, pero habrá un día en el que todas las personas le podrán adorar en espíritu y en verdad, y es el pasaje que he dicho antes. ¿Sí? Porque tales adoradores busca a Dios que le adoren. Y no adoraréis en este monte, sino en ese monte aquí, en cualquier lugar, en cualquier rincón de la tierra. Y Jesús ya le dijo, o sea, Jesús le reveló a esta samaritana el plan que los discípulos ni tan siquiera conocían aún. Pero en ese momento la samaritana se había acercado a Jesús y estaba como queriendo entender esta agua de vida que iba a recibir, sin aún entender quién era Dios. Pero aún así adoró, pero Jesús fue misericordioso y le reveló el resto. Y cuando la mujer samaritana se encuentra, dice, pero ¿cómo sabes tú toda mi historia? ¿Cómo sabes tú todo lo que me ha pasado? Se va corriendo y dice, tengo que ir a buscar a mis amigos, todos tienen que conocerte. Tú eres verdaderamente el Mesías. Y ahí es cuando ya viene una adoración con conocimiento, una adoración con una revelación. Así que, y dejaré gran parte del mensaje en stand-by. Así que, ¿qué es adoración? ¿Cómo hemos podido definir adoración? Y la adoración, como dije, es una respuesta a quién es Dios. El salmo que hemos estado leyendo, el Salmo 28, versículos 6 y 7, y os recomiendo que os apuntéis este salmo y lo leáis esta semana y oréis en el corazón y digáis, Señor, deseo adorarte con conocimiento. Deseo que mi corazón se enamore de ti. Y yo no busco adorarte de esta forma, sino que busco que de mi corazón fluya una adoración genuina, que es la respuesta a entender quién tú eres y a enamorarme de ti. En este salmo David comienza bendiciendo al Señor porque lo ha escuchado, porque ha escuchado su clamor. Y la adoración surge del reconocimiento de que Dios es su escudo y su fortaleza. Y esto me dejó como 3 partes claves. La confianza en Dios nos lleva a una adoración genuina. Y esto es importante. Porque es muy difícil que nosotros podamos decir que quiero adorar al Señor cuando estoy en problemas y estoy angustiado continuamente por el problema. ¿Eso quiere decir que yo no me puedo preocupar por mis problemas? No. Somos seres humanos, todos pensamos en qué vamos a comer mañana, si la nevera está vacía y si tengo que pagar la factura del gas, que ahora en invierno ha sido intensito y no veas. Pero eso no quiere decir que mi corazón se pueda regir o pueda estar dirigido por esa angustia. Porque un corazón que tiene confianza en el Señor, en que Dios va a proveer en el momento en el que Él sea y en el momento en el que Él desee, da una paz que es el momento en el que yo puedo acercarme al Señor. ¿Sí? ¿Se entiende? La confianza en Dios nos lleva a una adoración genuina. Luego, dentro de la adoración podemos tener la alabanza, que es la parte final de este pasaje. Dice, nuestra alabanza es el reflejo de nuestra seguridad en Dios. Es decir, David estaba angustiado por el problema. David se recuerda a sí mismo que el Señor es su escudo y su fortaleza. Ante la confianza en Dios y después de la seguridad de que Dios es escudo y fortaleza, ahí
surge la alabanza. ¿Sí? Y punto 3, el gozo de nuestro corazón es el combustible de nuestra adoración. Si tu corazón no tiene gozo, y todos tenemos momentos en los que estamos tristes, somos seres humanos y tenemos sentimientos, pero hay algo sobre la palabra gozo que no es felicidad. Y yo quiero que lo tengamos todos claro. El gozo no es felicidad, aunque el gozo contiene felicidad. ¿Sí? La felicidad es un estado emocional. El gozo es algo que pueda surgir. Es una respuesta de un corazón que está diciendo, Señor, mira, estoy en una cueva, me están persiguiendo los soldados de Saúl, vienen a matarme. Tú dijiste que me ibas a elegir a mí, pero mira dónde estoy. Humanamente estoy triste. Pero en mi corazón hay un gozo de saber que tú eres mi Dios y que tú no te has apartado de mí. Y uno de los personajes en la Biblia que más me retan a nivel individual, porque al final hablamos de David y de Saúl y nos queda como muchísimas generaciones atrás, pero no tantas generaciones detrás, tenemos personajes como Pablo. Y Pablo, en medio de las prisiones, habiendo sido azotado, su corazón estaba gozoso. Y yo lo siento, las prisiones de entonces no son como las de ahora. Y a medianoche, después de que te han abierto la espalda a latigazos, yo no sé, yo estaría diciendo, me voy a poner a dormir boca abajo porque la espalda me duele un montón y voy a dormir un poco y en el mejor de los casos el Señor se me lleva y se me acaban ya las preocupaciones, ¿no? Pero el corazón de Pablo estaba gozoso porque decía, Señor, aún en medio de todo este dolor, de toda esta frustración, de que Pablo podría haber dicho, Señor, tú me llamaste a mí, porque yo iba camino de Damasco a mis cosas, y tú te encontraste conmigo, tú me cegaste, y tú me devolviste la vida, y tú me diste un propósito. Tú me llamaste, tú tocaste mi corazón, y mi respuesta fue adorarte y servirte. Y yo te creí, y aquí estoy en las prisiones. ¿Dónde está la promesa? ¿Dónde están los grandes púlpitos? ¿Dónde están las multitudes siguiéndome a mí como te seguían a ti? Pero ese no era el corazón de Pablo. Pablo dijo, Señor, aún en medio de esta cárcel, aún en medio de todo esto, aún me quedan fuerzas para adorarte hasta el día que tú te me lleves. Y aún en esta situación hay personas que jamás conocerían de ti si no fuera porque yo estoy en la cárcel hoy. Y se ponen a adorar en mitad de la noche. Y todos los presos lo escuchaban. Y debían estar pensando, estos ya, aparte del latigazo, les han dado un golpe en la cabeza y se han quedado un poco para allá. Pero entonces hay un terremoto, se abren todas las celdas y el centurión que estaba ahí se prepara su espada y dice, voy a quitarme la vida, porque se me han escapado todos los presos. Y Pablo le grita, tranquilo, no atentes contra tu vida. Seguimos aquí, nadie se ha ido. La misma voz que estaba adorando al Señor a pesar de los latigazos en la espalda, se dirige a ese centurión y le dice, no atentes contra tu vida. Seguimos aquí, no nos hemos ido. Y el centurión se gira y les dice, ¿pero por qué? Porque nosotros no hemos hecho nada. No merecemos estar aquí. Pero seguramente el propósito por el cual estábamos hoy aquí es para que tú conozcas al Señor y para que tú y tu casa seáis salvos. Es imposible adorar a Dios sin gozo. Y esto es un desafío personal. Cuando la vida no nos va bien, me hace esa frase que dice, la vida no me está tratando bien. Cuando las cartas que nos tocó jugar en la partida parece que venían todas del revés y que la partida estaba diseñada para que mis enemigos ganaran, aún en esa situación, Dios es Dios y Dios te ama. Y Dios desea llenar el corazón de alguien que tiene un corazón afligido. Desea llenarlo
de restauración y de gozo. Y me saltaré casi todo y ya lo haremos otro día. Pero cuando un corazón es enamorado por Dios y se enamora del entendimiento de quién es Dios y de decir, tan microscópico e insignificante que soy yo, y aún así te fijaste en mí. Aún en medio de mi pecado, aún en medio de mis fallos, aún en medio de todas las cuentas pendientes que yo tengo contigo, Señor, aún así, tú siendo santo, 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 te fijaste en mí. Ese corazón, por definición, se tiene que llenar de gozo, a pesar de que la situación no lo acompañe. Y sígueme solo 3 segundos más en esto, sin que se pierda el hilo. Si tú entiendes quién es Dios y cómo estás tú, y que a pesar de eso, Jesús se despojó de toda la gloria y de ángeles adorándole las 24 horas y de todos los tesoros del mundo y de todos los tesoros de la tierra y de todo que estaba bajo sus pies. Y Jesús dijo, ¿sabes? Voy a bajar a la tierra. Voy a vivir como el hombre más humilde que haya. Voy a renunciar a cómo el pueblo judío está esperando que vuelva el Mesías. Porque Jesús pudo haber venido como el mejor de los soldados, guerrero, que todo el mundo le adorara por casi definición. Pero Jesús eligió venir como el más humilde de los humildes, naciendo en un pesebre, para morir en la cruz, para rescatarnos. Y esa es la realidad. Y a veces en nuestra mente separamos el Jesús que muere en la cruz con el Jesús que estaba con el Padre en el principio del Génesis y que por su palabra fueron creadas las cosas. Dice Juan, el Evangelio de Juan es increíble, dice que el Verbo fue hecho carne, pero en el principio el Verbo era Dios y el Verbo estaba con Dios. Y por su palabra todas las cosas fueron hechas. Y la realidad de que ese Dios increíble al que ni tan siquiera podemos mirar, y a mí me encanta mirar el universo, siempre fui muy me encantó la astronomía y los viajes espaciales y los planetas, y cuando tú realmente tomas una realidad de decir, ¿cómo puede ser que tantísimos planetas, tantísimas galaxias, y hay un planeta, de momento solo uno, no encuentran más, y mira que están buscando, hubiera una mota de polvo en otro planeta y dirán, ¡ay, ahí hay vida, en una sola mota de polvo. Pero en todos esos planetas, y solo hay uno que reúne las características precisas para que la vida pueda vivir en él. ¿Cuántas casualidades, no? Todo ese cúmulo de casualidades llevan a que tú y yo estemos aquí hoy. Y llevaron a Jesús a morir en la cruz para que quien comprenda quién es Dios pueda responder y enamorarse de Él. Dios no desea que seamos robots adorándole por necesidad o por compromiso. Dios busca personas que comprendan quién es Él y se enamoren de Él. Porque, os digo algo, entendiendo quién es Él y viviendo conforme a lo que Él manda, le estaremos adorando en espíritu y en verdad. Y eso es lo que Dios busca. Por eso Jesús murió en la cruz, para darnos la oportunidad de ser esas personas. Y os dejo la reflexión final y ya el tema de la adoración verdadera ya veremos más. Pero esta semana vi un vídeo que me gustó bastante. Y creo que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando ahora. Y quizás es una ilustración que os va a ayudar a comprender. ¿Sabéis? Hay muchas veces que todos, no solo los jóvenes, porque hay veces que pensamos, no, esto es una cosa de jóvenes que quieren saber cuál es el plan de Dios para mi vida, cuál es el propósito, pero yo lo siento. Yo me preguntaba eso con 18 años
Y me sigo preguntando eso con 38. Y me seguiré preguntando eso con 50 y con 60 hasta que el Señor se me lleve, porque yo deseo estar en el plan y en la voluntad de Dios. Pero cuando nos planteamos ante estas cosas, hay veces que un corazón que desea comprender, Señor, aquí estoy, ¿qué deseas para mi vida? ¿Qué deseas que yo haga? Se puede convertir en el falso Dios de buscar el propósito. ¿Cuál es mi propósito, Señor? ¿Dónde tengo que ir? ¿Voy a ir a las misiones? ¿Me vas a llamar a tal sitio? No, me iré, y me iré a otro lugar. Y lo que Dios está buscando es que nos entendamos quién es Él y lo demás venga. Y os hago una ilustración. A ver si aquí se ve. Bueno, no se ve. Bueno, hay un poco de luz, pero no. Cuando nosotros caminamos por la calle y son las 3 de la tarde, el sol está por ahí, por ejemplo, y el sol proyecta una sombra en el suelo, ¿no? Y es una sombra mía. O sea, de hecho, si levanto la mano, la sombra se levanta. Lo hace por aquí, pero no se ve. Sí. Bueno, y la sombra se proyecta. Y yo podría hacer lo siguiente, y hay muchas personas en la iglesia que hacen eso. Se giran, miran su sombra y dicen, eso es lo que Dios va a hacer de mí. Porque en esta simbología, si el sol es Dios, su acción sobre mí va a proyectar un propósito, un destino, un objetivo, un sentido de la vida, una identidad. Y se giran y empiezan a perseguir su sombra. ¿Y qué sucede? Que por más que corras, no puedes atrapar a tu sombra. Aunque en tu corazón está buscar cuál es el propósito de Dios para mi vida. Entendiendo qué cosas tendré que hacer. ¿Qué Dios va a querer de mí? ¿Será que Dios quiere que vaya a predicar, siempre pongo el mismo ejemplo, a las cabras del Himalaya? ¿Será que Dios me quiere mandar a una aldea perdida donde fuera? Y tú genuinamente, desde un corazón dispuesto, dices, Señor, llévame donde quieras. Pero estás mirando ahí diciendo, no veo la sombra, ¿para dónde va? Y empiezas a perseguir tu sombra. Y te puedes pasar una vida persiguiendo cuál es el propósito de Dios para tu vida, entendiendo en términos humanos. Cuando la realidad es que si yo me doy la vuelta y empiezo a caminar hacia Dios, tampoco la alcanzaré, pero empiezo a caminar hacia el sol, ¿qué sucede con mi sombra? Imaginaos que está, que en ese momento la sombra me persigue. En el momento en el que mis ojos están puestos en Dios y yo camino hacia Él, ese propósito que yo he vivido años persiguiendo y buscando y intentando arrastrar, intentando alcanzar, ese propósito no se va. Porque ese propósito, ese plan de Dios para mi vida, es que cuando yo le adore con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas, mi propio ser va a ser cambiado. Encontrar o perseguir a la sombra no va a modificarme, pero encontrarme con Dios sí. Y cuando yo sea modificado, la sombra que yo proyecto también será diferente. Y aunque yo no esté mirando de reojo, la sombra no va a dejar de perseguirme. ¿Se entiende? Entonces hay muchas veces que intentamos encontrar el objetivo de adorar, el por qué hay que adorar y cómo tengo que hacerlo, cuando todo es muy sencillo. Es encontrarse con Jesús, creerle, tener confianza y decirle, Señor, tú eres mi todo. Y todo lo demás vendrá después. Y todo lo demás vendrá después. Aun cuando mi corazón está afligido, aun cuando mis sentimientos me dicen que estoy triste, aún ahí, Señor, tú eres mi todo. Y deseo tener tu gozo y tu paz. Sí, hay más atributos que vamos a ver dentro de una adoración genuina. Pero que os quede en el corazón esto. Una verdadera adoración surge de un corazón que entiende quién es Dios y que responde como tal. Y haremos acciones que serán la respuesta de haber tenido un encuentro personal con Jesús. Así que, por cerrar, de verdad este fue un mensaje que me tocó el corazón y que surge de estos tiempos que hemos estado teniendo.
y reflexionando, y hubo algo que me confrontó el sábado pasado. ¿Fue íntimo el sábado pasado? Sí, el sábado pasado. Estuvimos con los jóvenes en un tiempo de adoración, en comunidad, con otras iglesias, y fue un tiempo muy bueno. Y hubo un momento en el que estábamos todos cantando y se pararon los instrumentos y solo cantábamos y cantábamos y cantábamos y cantábamos. Y yo dije, Señor, esto es como, ¿cómo será el cielo con todos cantándote de corazón? Y el Señor me dijo, qué equivocado estás. Y entonces se hizo un silencio y la gente empezó a orar en su corazón, con sus propias palabras. Y yo siempre he estado acostumbrado a escuchar oraciones y a veces pues siempre hay una que lleva la voz cantante, ¿no? Hay varias personas orando, pero hay una voz a quien escuchas y oyes las oraciones y demás. Pero de verdad fue un momento en el que la gente empezó a orar genuinamente después de que estábamos todos cantando. Y escuchaba como un susurro de muchas voces orando cosas diferentes al mismo tiempo. Y en ese momento dije, Señor, esto es la verdadera adoración. Algo que no es guiado ni por lo más mínimo, sino que surge de un corazón agradecido. Oraciones que dicen, Señor, aquí estoy, gracias por estos minutos, gracias por este encuentro contigo, gracias por recordarme quién tú eres. Ese momento os puedo decir que ha sido uno de los momentos más dulces que recuerdo. Esa realidad de decir, Señor, en el cielo será así. Miles de voces, no siguiendo un patrón, sino surgiendo de todas mis experiencias y de todas mis vivencias, agradeciéndole al Señor porque hasta aquí me ha traído y de aquí me ha rescatado. Y me acuerdo de dónde me sacaste y sigo enamorado de ti como el primer día. Porque entiendo quién tú eres y quién yo fui cuando no te tenía. Y si hoy te encuentras retado con este mensaje, quiero que sepas que hay una respuesta que puedes hacer. Y no es una respuesta corporativa, es una respuesta individual. Es una respuesta que tú tienes que retarte en tu corazón y decir, Señor, yo deseo adorarte como esos adoradores que adoran en espíritu y en verdad. Aunque mi voz no sea la mejor del mundo, mis pulmones se van a vaciar exaltando tu nombre y bendiciendo tu nombre. Y deseo volver a estar enamorado de ti como lo estuve el primer día. Y si quizás nunca te he conocido de esa forma, deseo que tú te muestres a mí. Deseo tener la oportunidad de conocerte y de entender cuán grande eres y cómo alguien puede alegrarse en una cárcel porque tú estás con él. Y si tú te sientes que las cartas que estás teniendo para jugar en esta partida te están yendo torcidas, recuerda que el Señor sigue estando contigo y que tu corazón puede decidir adorarle. Porque ¿qué adoración habrá más grande que un corazón que le obedece cuando las cosas no le van bien? Porque cuando todo va bien no tiene mérito adorar. Pero cuando va difícil, eso es un perfume para el Señor. ¿Sí? Así que si en alguna de estas cosas que he descrito tú te sientes identificado o identificada, y si me bajáis un poco las luces para hacerlo íntimo, sin que nadie se levante, porque de nuevo, esto es una decisión muy personal. Esto no es un reto de vamos a ver qué hacemos, sino es una decisión personal. Pero si tú te sientes de esa forma en tu corazón, haz esta oración conmigo. Señor Jesús, deseo entender quién tú eres. Deseo enamorarme cada vez más de ti. Deseo entender a cuánto renunciaste para poder pagar el rescate de mi vida. Y Señor, deseo enamorarme de ti de una forma increíble. Y quizás no sé ni cómo, así que mi decisión hoy es dejar de perseguir las 1000 cosas que